Dicen que todos tenemos un gemelo perdido, y parece que la Tierra también. Mira un mapa y dime si no es rarísimo. Dos penínsulas casi iguales, una al este y otra al oeste de América del Norte, colgando como si fueran piernas perfectamente alineadas bajo el sol. Una es verde, plana y húmeda, la otra es seca, montañosa y salvaje. Y lo más inquietante, están en la misma latitud, como si alguien las hubiera colocado con una regla. ¿Casualidad? Quédate hasta el final porque la respuesta incluye continentes que viajaron medio planeta, choques titánicos y un secreto geológico que la Tierra ha guardado durante millones de años. El misterio de la simetría. Cuando miras América del Norte con ojos de detective, hay un detalle que parece demasiado perfecto para ser casualidad. Dos lenguas de tierra alargadas que se proyectan hacia el mar casi como si fueran reflejos. Si colocas una regla mental sobre el mapa y te concentras en la franja de los 25 a los 30 grados de latitud norte, Florida aparece en el extremo oriental y Baja California en el occidental, ambas inclinándose hacia el agua con una silueta sorprendentemente parecida. El efecto visual es tan fuerte que da la impresión de que el continente estuviera diseñado para equilibrarse, como si necesitara dos extensiones para sostener su forma. Y la escena se vuelve aún más extraña cuando notas que en posiciones comparables existen dos grandes entradas marinas que marcan el relieve: el Golfo de México y el Golfo de California. Gemelas en forma, enemigas en personalidad. La semejanza entre Florida y Baja California se rompe en cuanto imaginas estar de pie sobre cada una. Desde arriba en un satélite, ambas parecen trazos finos y largos, como si la misma mano las hubiera dibujado. Pero al nivel del suelo el contraste es casi una provocación. Florida se siente como un territorio que no quiere elevar la voz. Es baja, suave, con horizontes amplios donde el agua y la tierra se mezclan sin pelear. El ambiente es húmedo, el verde domina y el terreno da la sensación de estar siempre cerca del nivel del mar, como si un pequeño cambio en el agua pudiera transformar el paisaje. Baja California, en cambio, se percibe como una franja de roca que desafía al océano. Relieve abrupto, zonas áridas, montañas y desiertos que anuncian una historia de tensión. Lo intrigante es que ambas reciben un sol parecido por su ubicación, pero una se comporta como un mundo acuoso y la otra como un escenario mineral. Florida no es de América. La explicación se pone interesante cuando aceptas que un mapa político no cuenta la historia verdadera de las rocas. La base profunda de Florida no encaja del todo con el resto de América del Norte porque no nació allí. Debajo de sus capas más recientes, los cimientos geológicos tienen parentescos con terrenos que alguna vez estuvieron pegados al noroeste de África. Eso significa que en un pasado remoto, la pieza que hoy sostiene a Florida formaba parte de un mosaico continental distinto, dentro del gran conjunto de Gondwana. Con el paso de cientos de millones de años, los continentes se acercaron, chocaron y se unieron en Pangea, y en ese proceso algunas porciones quedaron soldadas donde no correspondían según nuestra intuición moderna. Cuando llegó la separación y el océano Atlántico empezó a abrirse, ese bloque no regresó con África, quedó incorporado al borde sureste de América del Norte. Así, Florida se convierte en una especie de fragmento viajero atrapado en otra placa, un recuerdo antiguo de un mundo reorganizado por fuerzas lentas pero implacables. Un nacimiento lento, pacífico y biológico. Florida no se construyó con el dramatismo de montañas levantándose a golpes de choque tectónico. Su historia se entiende mejor como una obra de paciencia, acumulación y tiempo. Durante larguísimos periodos, el área estuvo sumergida bajo mares cálidos y someros, ambientes perfectos para la vida marina que fabrica conchas y estructuras calcáreas. Generación tras generación, esos restos se depositaron en el fondo, apilándose en capas que con presión y tiempo terminaron formando grandes volúmenes de roca caliza. Es un origen casi silencioso. No depende de volcanes ni de empujes violentos, sino de una construcción constante desde abajo, como si el suelo se hubiera levantado por el peso de su propio archivo biológico. Por eso Florida resulta tan plana y tan baja. Su esqueleto no fue levantado en picos, sino extendido como una plataforma. Luego, sedimentos más recientes como arenas traídas por corrientes y ríos fueron cubriendo esa base, terminando de darle el aspecto suave que hoy se asocia con pantanos, costas amplias y un relieve que parece siempre dispuesto a volver a ser mar.
la latitud perfecta para crear penínsulas. Para entender por qué aparecen estas formas alargadas justo en esa franja del planeta, conviene dejar de pensar solo en el mapa y pensar en el comportamiento de la corteza según la temperatura y la historia de cada región. En zonas polares la litosfera suele ser más fría, más gruesa y más rígida, lo que hace difícil que se estire de manera fina y elegante. Es como intentar deformar un material endurecido. En lugar de dibujar filamentos largos, tiende a resistir o a fracturarse de forma menos artística. En latitudes medias y subtropicales, la corteza puede ser relativamente más deformable en términos geológicos, no porque esté blanda como una masa, sino porque las condiciones permiten que antiguos límites, fracturas y zonas débiles se reactiven y guíen la forma del relieve. Además, cuando los supercontinentes se rompen, no lo hacen al azar. Suelen aprovechar cicatrices previas. Esa combinación de zonas de debilidad, procesos de estiramiento y bordes continentales expuestos al mar, facilita que nazcan extensiones estrechas que terminan siendo penínsulas. Por eso Florida y Baja California comparten el escenario latitudinal, aunque cada una haya llegado allí por caminos completamente distintos. Baja California, la hija rebelde. Si Florida es el resultado de un crecimiento lento y apacible, Baja California se entiende mejor como una historia de ruptura y desplazamiento. Durante gran parte de su pasado, no era una península separada por un golfo, sino una continuación del continente. La transformación llega cuando las placas tectónicas de la región cambian su manera de interactuar. En el borde occidental de América del Norte, la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica han mantenido una relación intensa, y cuando el movimiento lateral se volvió dominante en el sistema asociado a la falla de San Andrés, el terreno empezó a experimentar un arrastre sostenido. En lugar de empujar de frente, las placas comenzaron a deslizarse, y ese tipo de movimiento puede cortar, trasladar y reorganizar fragmentos de corteza. Baja California terminó montada sobre la placa del Pacífico, separándose gradualmente del resto del territorio y abriendo un espacio que el mar ocupó, dando origen al Golfo de California. La consecuencia de ese nacimiento violento queda escrita en su paisaje. Montañas, rocas duras, zonas áridas y señales de una historia tectónica activa. No es una plataforma tranquila, es una franja que todavía se mueve, como si su forma actual fuera solo una fase de un viaje mayor. Dos orígenes opuestos, una ilusión visual. La conclusión más potente es que la similitud entre Florida y Baja California no se debe a que compartan un plan común, sino a que diferentes procesos pueden terminar dibujando contornos parecidos. Florida es en esencia una plataforma estable, que creció por acumulación sedimentaria y construcción calcárea en mares antiguos, asentada sobre un basamento con historia ajena a América del Norte. Baja California, por su parte, es un fragmento tectónico en movimiento, separado por deformación lateral, estiramiento de la corteza e invasión marina. Una fue edificada por la calma repetida del tiempo, la otra fue tallada por tensión, ruptura y desplazamiento. Se parecen porque ambas viven en una franja latitudinal donde el planeta, por razones térmicas e históricas, tiende a permitir estas formas alargadas, y porque el borde de un continente, al interactuar con el mar, suele producir siluetas que el ojo humano interpreta como patrones. La simetría, entonces, no es un vínculo secreto entre ellas, sino una coincidencia estructural, el mismo resultado visual logrado por dos historias que no podrían ser más distintas. En resumen, una península nació de la calma del océano, la otra nació del caos de la corteza terrestre. Una viene de África, la otra sigue viajando lentamente hacia el norte. Ahora dime tú, ¿te impresiona más la paciencia infinita que creó Florida? ¿O la violencia tectónica que sigue moviendo a Baja California? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más viajes como este. Y nos vemos en la próxima ocasión.